mayor que la feria de vanidad. Hasta el final de la prédica van a ver por qué elijo este título. Pero estamos en Mateo 16, versículo 21 al 28. Pueden seguir con sus Biblias o seguir aquí, como ustedes ven mejor. Creo que todas las letras sí entran. Muy bien. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Eso es una manera de decir: Señor, ni te lo creas. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por estos últimos dos versículos puede que alguien se quede un poco: oye, ¿qué pasa con Jesús aquí? Pero vamos a llegar a eso. No dejes que eso te distraiga del mensaje. Y cuando lo vemos, lo que realmente está diciendo es muy claro. No voy a tomar una plataforma teológica muy grande para explicar estos versículos para que no suenen como se ven. Vamos a ver precisamente lo que significa. Y luego se van a sorprender. Hay un detalle en este texto que a mí también, cuando lo leo por primera vez, se me va y digo: ¿algunos que están allá van a ver la segunda venida de Cristo? Sí, han pasado 2000 años. Y muchos escépticos critican a la Biblia por esa manera, por esa razón. Pero hay un detalle que no ven. A veces nunca has leído algo en el Face, te ponen algo y es un chiste, es un truco, porque hay un detalle que tus ojos nada más lo lees y no lo ves, ponen mal una palabra o algo. Es exactamente lo que vemos aquí. Nuestros ojos a veces se confunden, pero hay unas palabras aquí que te dicen exactamente lo que está diciendo. Llegaremos a eso. Pero primero vamos al principio, versículo 21. Desde entonces, así empieza. Pues fíjense que tuvimos una pausa de esta serie por la Semana Santa. Entonces tenemos que saber, no podemos arrancar ahí. Desde entonces, ¿así se empieza una historia? No, por eso volvamos a la prédica magistral del pastor Mario. Yo estuve ahí casi volviéndome carismático cuando lo predicó, porque en mi vida he escuchado quizás a 2 personas predicar ese texto de acuerdo a su contexto, y eso fue con el pastor Mario. Y estuve tan contento porque él sí estudió hasta el 18 para seguir el hilo de lo que precisamente está pasando. Pero tuvimos una pausa, así que hay que volver y hacer resumen. Hace 2 semanas vimos que Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Cesarea de Filipo. Y si vemos el mapa, pueden ver la estrella, ahí está este lugar. Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que es Él? A Pedro le es revelado de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le responde que sobre esta roca, no Pedro, sobre la verdad que Pedro acaba de confesar, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre lo que él dijo, Dios va a edificar su iglesia, que Jesús es el Cristo.
Y luego para memorizar ese momento, Jesús hace un juego de palabras y le apoda a Pedro, Pedro, porque roca es Petra y luego dice, y tú eres Petros, con el masculino, no está diciendo tú eres la roca. Pero es un juego de palabras, nada más para recordar ese momento. Y luego Jesús establece el trabajo de liderazgo en la iglesia, de reconocer a los creyentes y llevar a cabo la disciplina que Dios da a la iglesia, a los pastores, al liderazgo, no que digan, tú eres salvo, ahora eres salvo, no, sino de reconocer que alguien es salvo para poder ponerlo en membresía o ponerlo en liderazgo, y también de hacer disciplina. Así que no hay ningún cristiano autónomo. ¿Okay? Nunca han visto que la gente suele decir, pues entre yo y Dios nos entendemos, yo no tengo que ir a una iglesia. Pues si tienes esa actitud, es muy probable que no conoces a Cristo. ¿Okay? Y eso no es para condenar, eso es solo para decir, arrepiéntete, conoce a Cristo. Pues Jesús mandó a sus discípulos que no dijesen que Él es el Cristo después de eso. Y ya que sucedió eso, entramos en el texto de hoy. Desde entonces, ese desde entonces es que desde el momento que Cristo es revelado a sus discípulos que Él es el Cristo, pero les dice, no digas a nadie, porque los celotes lo van a querer hacer rey a fuerzas, Él quiere ir a morir. Desde entonces, todo el libro de Mateo va a cambiar dirección. Algo va a cambiar desde error de tecla, este momento para adelante. Todo lo que hemos visto en Mateo ahora va a girar a otra dirección por el resto de Mateo. De eso se trata esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer a muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar el tercer día. En otras palabras, Jesús tiene 16 capítulos hablando del reino. Por eso estamos así con el reino, todo esto, porque es fácil decir, los fariseos nunca entienden, pero a veces nosotros tampoco entendemos. Los primeros 4 años de seminario, yo estuve estudiando bajo un sistema que no entendía el reino. Y cuando pude salir de eso por la gracia de Dios, digo, wow, quiero que otros también vean esto. Pues les puedo explicar eso otro día, más a detalle. Entonces, ahora van a ir a Jerusalén. Y el ministerio de Jesús, desde aquí hasta el fin de Mateo, se va a enfocar más en su muerte, no tanto en milagros y parábolas, sino en su muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces, ellos van de aquí y van a llegar hasta aquí, es más de 100 kilómetros. Manejando hoy en Israel son 170 kilómetros, pero la vía es así. Si van derecho, caminando, me imagino 130, 150 kilómetros que van a ir hasta la cruz. Ahora Jesús va en camino a la cruz. Y allí será perseguido por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Finalmente lo matarán, pero resucitará el tercer día. ¿Ok? En otras palabras, vamos a ver unos apuntes para destacar con lo que hemos visto hasta ahora. El enfoque de Jesús ahora será la transición de aunque les voy a dar unos términos teológicos, pero es fácil, de su obediencia activa a su obediencia pasiva. ¿Qué es eso? ¿Han escuchado en estas prédicas cómo hemos visto que Jesús está cumpliendo el rol de Adán, cumpliendo el pacto de obras? Porque Adán falló, es por eso Jesús tuvo que aprender. ¿Ustedes saben que Jesús tuvo que aprender las escrituras? No nació yo sé todas las escrituras. Él veló eso, sí tenía omnisciencia, pero lo veló, como se tapó sus propios ojos de inteligencia, porque él quería aprender en obediencia lo que Adán tuvo que hacer y falló para darnos esa justicia a nosotros. Esos 33 años de vida obedeciendo al Padre, creciendo en conocimiento, dice las Escrituras, sino perfeccionado para ser nuestro sumo sacerdote. Ahora no fue imperfecto, sino como Adán, como tomando el rol de Adán,
se estaba siendo hecho el sacerdote, porque Adán fue hecho sacerdote sobre toda la creación y Adán falló. Eso dice Hebreos capítulo 2. ¿Ok? Él vivió en obediencia activa, obedeciendo al Padre en todo, porque tú y yo no hemos obedecido al Padre. Eso es su obediencia activa. Y luego va a entrar en su obediencia pasiva. ¿Qué es su obediencia pasiva? Su sufrimiento, muerte y la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, escúcheme muy bien esto. Nosotros no solamente somos salvos por la muerte y resurrección de Cristo, también por su obediencia en su vida. Por eso cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista, ¿qué le responde? Yo no te puedo bautizar, ese es el bautizo del arrepentimiento de pecados, no eres pecador. Y Jesús dice, tenemos que cumplir toda justicia. Está cumpliendo su obediencia activa. Entonces, ese bautizo de Jesús fue en nuestro lugar. Fue bautizado Jesús por ti y por mí, no por sí mismo. No necesita ser bautizado por arrepentimiento de pecados. Pues, entonces la gira va a cambiar en todo Mateo. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Eso quiere decir exhortarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, no lo creas, en ninguna manera esto te acontezca. A Pedro le fue revelado por el Padre. ¿Se acuerdan de hace 2 semanas? Tu carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? A Pedro le fue revelado por el Padre que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora a Pedro le es revelado por el Hijo que Jesús tendría que sufrir, morir y resucitar. Pedro no quiere recibir lo revelado por el Hijo aquí. Rechaza esta revelación. Mis hermanos, unos apuntes para destacar de ti para nuestras vidas sin una esperanza escatológica. Eso quiere decir, sin una esperanza que es más allá que esta vida aquí, Jesús nos será un escándalo. A Pedro recibió con gusto que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero cuando el mismo Dios Hijo le revela que va a sufrir y morir, de repente rechaza porque Pedro está mirando las cosas de esta vida. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo tú puedes saber las intenciones de Pedro? Porque Jesús aquí va a revelar que estos fueron sus intenciones de Pedro. La revelación de Dios, escúchame muy bien esto, lo voy a decir con mucho cuidado. A mí me gusta defender la inerrancia de la palabra de Dios, defender la suficiencia de las Escrituras. Sin embargo, la palabra de Dios no basta sin que el Espíritu Santo primero nos cambie para recibirla y aplicarla en nuestras vidas. Pablo, que dice, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. La palabra de Dios le es una tontería. Entonces la palabra de Dios, y Pedro está recibiendo la palabra de Dios y no fue suficiente porque le faltaba algo todavía. Mira, él recibe 3 revelaciones de Dios, Pedro. Número 1, por el Padre, que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Eso fue hace 2 semanas. Luego, hoy, recibe una revelación del Hijo, que Jesús va a sufrir, Jesús va a morir. Y ahora también por el Hijo, que Jesús va a resucitar al tercer día. Las 3 revelaciones son de Dios, es palabra de Dios. Pero lo que recibió del Padre hace 2 semanas, lo que vimos, las acepta intelectualmente, pero no consideraba las implicaciones que llevaba a ser el Mesías. Lo que recibe del Hijo, las rechaza completamente e intenta tomar control de la situación. Y también lo que recibe del Hijo sobre la resurrección, por lo que parece lo ignoró completamente. Noten que Jesús dijo que iba a resucitar y ahora nadie habla de eso. Pedro ni lo menciona. Es como se le fue así. Mis hermanos, nosotros igual tenemos un problema común con Pedro. Cada ser humano. Compartimos con Pedro este problema. Nosotros igual podemos aceptar la palabra de Dios o la revelación de Dios,
Sin embargo, el asentimiento mental, el hecho de que yo recibo aquí lo que dice la palabra de Dios, no equivale a un corazón que se somete, se moldea a las implicaciones de la palabra de Dios. Hoy tenemos puros teólogos de fe, ¿no se han dado cuenta? Leen un solo libro de Sproul o Piper y quieren debatir con medio mundo. Pero a veces no entienden las implicaciones. Estuve en Chile hace como 3, 4 años y un joven me hizo entrevista que tiene una página que muchos aquí conocen, así que no voy a dar su nombre. Y cuando yo le estuve hablando, es como si estuviera hablando otro lenguaje con él. No me entendía nada. Entonces dije, pero esta página tan grande que llevas, y luego escuché después que él está en pleito con otros de otras páginas, hablando mal de ellos para que reciba más likes en su página. Y me doy cuenta, wow, este joven le encanta la teología, pero no entiende las implicaciones y se nota que no le ha llegado aquí. Pero luego me miro a mí mismo en el espejo, digo, ¿y cuánto de eso es verdad en mi vida también? Las implicaciones. También a veces respondemos a Dios con un plan mejor. Queremos tomar control como Pedro aquí. Y hay veces que ignoramos completamente las otras partes de la palabra de Dios. Pedro ignoró completamente una parte de la palabra de Dios aquí. Mis hermanos, pero algo enorme cambió en la vida de Pedro. Esto no es para condenar a Pedro. Antes de la resurrección, Pedro exhorta a Jesús, corta la oreja de un soldado y ante una sirvienta niega a Jesús 3 veces. Qué machito, ¿no? Yo no te voy a dejar que te matan. Y luego una sirvienta, tú eres seguidor, yo no lo conozco. 3 veces, la tercera vez dice una maldición. Bien machito, ¿no? Pero mira a Pedro solo unos meses después de eso. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compunieron de corazón, dijeron a Pedro los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego Pedro, un capítulo después, ante el templo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaron delante del Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron el santo, el justo, y pidieron que se os diese un homicida. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y luego, ante los mismos que mandaron crucificar a Jesús, los sumos sacerdotes, los mismos que tienen la misma libertad de mandarlo a matar a él también, con la ayuda de Pilato, porque ellos no lo pueden hacer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, al que sanaron. ¿Ustedes ven algo diferente en Pedro de repente? Ante el pueblo después de la resurrección, ante el pueblo durante su celebración de Pentecostés, él está proclamando la verdad. Acuérdense que apenas ante una sirvienta niega a Jesús y va corriendo. Ante el mismo templo, ante el mismo sumo sacerdote, sacerdotes y guardias del templo, los mismos que crucificaron a Jesús, les está proclamando la verdad. Y luego, según la tradición o la historia grabada, Pedro fue crucificado de cabeza después. ¿Qué pasó con Pedro que necesita pasar conmigo?
experimentó al Jesús resucitado. No solo eso, aunque el Jesús resucitado hoy está a la diestra del Padre, le podemos conocer y experimentar hoy por la fe. ¿Qué es lo que me hace falta por mi indiferencia, por yo querer tomar control, por yo no hacer caso a las implicaciones de la palabra de Dios e ignorar otras partes como hizo Pedro ahí? ¿Qué me hace falta? ¿Qué te hace falta hoy? Experimentar el Jesús resucitado. Y aunque no lo tienen aquí en carne, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está aquí y es revelado a través de su palabra. También, no solo eso, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Hermano, estás en la iglesia equivocada para hablar del Espíritu Santo. A veces tememos ese tópico, ¿verdad? Y no debemos. La naturaleza humana es muy así, del péndulo, ¿no? Algunos grupos luego hacen un show en el nombre del Espíritu Santo y luego por eso algunos grupos ignoran que existe. Y tenemos que encontrar ese medio sano. Y todos estamos en eso en la vida. Solo hay que seguirlo buscando. Mis hermanos, ni una prédica sin estar lleno del Espíritu Santo es una prédica, solamente son datos. Por eso cada uno que va a dar una enseñanza en tu hogar a tus hijos o en la iglesia o en la conferencia, no importa lo que has preparado, ve, escóndete un rato antes y clama al Señor: yo soy nada y soy un nadie, pero glorifícate hoy, por favor. Mis hermanos, el Espíritu Santo no acepta compañeros de cuarto, como hiciste en la universidad. ¿Te acuerdas de tener un compañero de cuarto? El Espíritu Santo no acepta compañeros de cuarto. Él no quiere llenarte al 50% y luego al otro lado de ti que sea lo que tú quieras. Entonces hay que vaciarnos de todo lo que se acumula en nuestros corazones perversos. Hemos de evaluar cuáles son los motivos y deseos que manejan nuestros corazones y vidas. Nuestro mayor añoro hoy debe ver y experimentar al Jesús resucitado y ser llenos del Espíritu Santo. Mira, esto es el añoro que tú y yo debemos tener. Mira el añoro que dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿No son palabras preciosas? Yo solo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es el don que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Cuál es el fin de la justicia? No es la salvación, eso es un medio. El fin es conocer a Cristo para su gloria. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora vayamos, entonces Pedro aquí todavía le falta crecer, obviamente, con lo que acabamos de ver, pero gracias a Dios vamos a ver que Él sí le pasa algo hermoso después, ¿no? Ahora vamos al versículo 23, vamos a ver la respuesta de Jesús a Pedro. Pedro, mi hermanito, quizás psicológicamente en tu juventud hubo un problema. Vamos a decir que esto se trata de recuerdos que tienes encerrados de tu juventud. Quizás en tu cuna tu mamá no te visitó tanto como debería. No, pues esa es la manera que respondiéramos hoy con nuestra psicología, ¿no? Pedro, Satanás. Yo no me atreviera a decir eso a alguien, pero eso me puede ayudar a mí a decir cuándo está Satanás usando eso en mi vida. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Y no está llamando a Pedro Satanás, está hablando directamente a Satanás. Jesús no está insultando a Pedro.
Jesús ve que Satanás lo está influenciando en su debilidad y ahora Jesús va a decir, toma una pausa, Pedro. Satanás, aquí estás, te veo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora está hablando a Pedro, no a Satanás. ¿Por qué dice eso? Jesús sabe que va a ir a la cruz. Jesús sabe es para llevarnos, según Hebreos 2, a muchos hijos a la gloria. Y ese es el precio que va a pagar. Y va a haber nuevos cielos, nueva tierra, va a reinar por la eternidad. Y luego Satanás anteriormente en la tentación le dice algo a Jesús. Jesús, yo te puedo ofrecer algo y no te pido que vayas a la cruz. No tomes esa copa de la ira del Padre. Yo, con solamente que me adores, te daré todo este reino. Yo lo entrego a ti, me bajo de mi lugar. Solo adórame. Y no tienes que esperar un reino que viene en miles de años, de nuevos cielos, nuevas tierras. Yo te doy este reino. No vayas a la cruz, Jesús. Yo te lo doy sin pedirte eso. Yo soy mejor que Él. Y Jesús sabe en su humanidad, eso debe ser una tentación. En su humanidad. Pero rechaza eso por amor a ti, a mí y a su gloria. Y otra vez Satanás lo está tentando. No vayas a la cruz, no vayas a la cruz. Lo que le pareció a Pedro amor por su Señor fue realmente no solamente incredulidad de parte de Pedro, sino una tentación de Satanás disfrazada de sentimentalismo y preocupación. Mis hermanos, vemos tantas películas que Satanás es un ogro, ¿no? Y él sale, voy a matarte, tu familia, no, esas cosas. Así no trabaja Satanás. Y yo te aseguro esto, si lo viéramos, tuviéramos tentación de postrarnos y adorarlo por su belleza. Y es tan sutil. Y Él sabe exactamente dónde está tu complejo de inferioridad o lo que te ha lastimado. Él sabe exactamente dónde está eso y te lo quiere responder con algo de consuelo. Mis hermanos, el sentimentalismo y preocupación de Pedro fue usado por Satanás para tentar a Jesús otra vez. Ahora, versículo 23, Mateo, apuntes para destacar. Mateo lleva 16 capítulos estableciendo la diferencia entre el siglo presente, este mundo en que vivimos, y el siglo venidero, el eterno reinado de Cristo con sus redimidos. Jesús nos llama a pertenecer y a añorar el siglo del mundo venidero bajo su señorío y reinado. Acuérdense, Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas del siglo presente y trasladado al reino, el siglo futuro, de su amado Hijo. ¿Ok? Eso es ser en Cristo. No es, soy salvo de mis pecados, ahora puedo vivir exitosamente. No se trata de bajarlo, a simplificarlo a algo así. Ahora, los que estamos aquí, que estamos en Cristo, usted y yo somos los enemigos de todo lo que ama este mundo y somos hechos enemigos de su Dios, Satanás. Y Jesús va a decir algo a Pedro, a los discípulos aquí, muy fuerte, y nos va a parecer fuerte si no entendemos eso. Cuando Dios nos llama a lo que pueda parecer incertidumbre y peligro, ¿cuáles pretextos solemos usar? De hecho, cuando Dios llama a nuestros hijos a lo mismo, nuestra respuesta es influenciada por seguridad y prosperidad en este mundo. Si a José Pablo lo llama Dios al campo misionero, a un lugar peligroso, ¿qué va a decir los primos, los tíos? ¿Qué van a decir los que no son creyentes o que son creyentes que aman a este mundo? ¿Qué dirían? Sus padres son irresponsables. Así han hablado de mí y mi familia por los últimos años. Tengo un familiar que nos dijo,
Si nosotros con tanta lucha llegamos al norte y ahora para vivir así, ¿para qué van allá otra vez? Nos dijeron. Eres un irresponsable. Eso se llama materialismo. Eso se llama amar a todo lo que puedes sacar de este mundo. Ok. Asegúrate que no estás influenciado por el ídolo del que dirán. Mis hermanos, aquí Jesús va a decir algo que les tengo que preparar y yo me tengo que preparar para recibirlo. Hemos muerto a este mundo. Si estás en Cristo, estás muerto a este mundo. No trates de mezclar este mundo con el reino venidero. Eres muerto a eso. Muchos conocen a Paul Washer y él es conocido por una sola prédica a unos jóvenes, creo en Kentucky o Texas, en un retiro de jóvenes con creo 4,000 jóvenes. Y él es invitado del campo misionero de Perú, por eso él habla español, para hablar a esos jóvenes y da un mensaje. Él dice, ¿por qué me aplauden? Estoy hablando de ti. Cuando está denunciando algunas cosas. Y fue un shock. Nos pusieron a verlo en el seminario. Y la primera vez que lo oí no me pareció mucho. Pero a través de los años yo veo más y más la sabiduría en esto. Ahora no estoy promocionando a Paul Washer, solo quiero recordarles de algo que dijo en esta prédica a estos jóvenes. Oh, que Dios levantara misioneros. No deseo las mismas cosas que tus padres quieren para ti. Quieren para ti seguridad y seguros y casas bonitas. Quieren para ti coches y respeto. Pero yo quiero para ti lo mismo que quiero para mi hijo. Que un día tome un estandarte, el estandarte de Jesucristo, y lo coloque en un cerro donde nadie antes lo ha puesto. Y que clame, Jesús, el Cristo, es el Señor. Aunque mi hijo le cueste la vida. Cuando tenga 18 años, si él me dice lo mismo que yo dije cuando era joven, me voy al cerro, me voy a la jungla. Y dice, no puedes ir allá, estás loco, es una guerra, vas a morir. Y él responda, me voy. Cuando ese joven se ponga la mochila, le diré, vete, y que Dios esté contigo. Y si mueres, hijo mío, te veré allá y honraré tu muerte. Jesús está diciendo, ya suelta esta vida. Ahora, ¿está diciendo que todo cristiano tiene que ir y morir en un campo misionero? No. Pero la idolatría está en el corazón, no en los actos, en los hechos. Mis hermanos, realmente es lo que me encanta de la predicación expositiva. No podemos saltar estas partes, nos incomodan. Realmente hay todavía de este mundo que nos tiene, que nos ha secuestrado el corazón. Entonces dice Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, eso quiere decir tú o yo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y sí, mis hermanos, cuando dice tome su cruz y sígueme, no es para que hagamos memes. Paola, estar sin ti es como cargar una cruz. No, mis hermanos. O decimos, no, el hermano Joe él es mi cruz que tengo que cargar en nuestra iglesia. Mis hermanos, cuando hacemos eso, estamos insultando a la cruz de Cristo. Jesús apenas les avisó por dónde irán, Jerusalén, y lo que les espera, la muerte y la resurrección. Ahora los invita a una vida de imitación. ¿A qué los invita? A seguir a Cristo, a morir con Cristo y ser resucitados con Cristo. Eso es cargar tu cruz. Seguir a Cristo, morir con Cristo y resucitar con Cristo. Por eso Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mis hermanos, la vida, ¿no están viendo texto tras texto tras texto de esa idea de que solo hace una oración y eres salvo y luego vive como quieres y quizás eres un cristiano carnal, pero
si no has sometido al señorío de Cristo, aún eres salvo. Así que mi hijo que está en drogas LGBTQ dice que odia a Dios, pero gracias a Dios es salvo porque a los 8 años fue con el pastor Héctor y hizo una oración. ¿Ustedes están viendo que eso no es bíblico? Ahora, no es para condenar al joven, es para compartirle el evangelio. Jesús dice, mira lo que dice Pablo aquí, lo mismo. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si no hemos sido muertos a este mundo, eso quiere decir que Cristo ha hecho trabajo. Si no ha hecho trabajo, el que falló no es Él, sino yo. Yo no estoy en Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Ahora, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vemos aquí que la definición de una vida bien vivida según los ciudadanos del presente siglo o mundo no puede ser la misma para aquellos del siglo o mundo venidero. No puede ser. Si se hiciera una encuesta en un lugar donde el 50% son cristianos y el 50% son queretanos normales que no están en Cristo, las respuestas deben dividirse cuando se hace la pregunta, ¿qué te importa de esta vida? Deben dividirse al 100%. Esto debo hacerme la pregunta cada rato. ¿Realmente qué ha empezado a crecer en mi corazón? Un deseo ser y para ser aprobado, para ser hermoso. Ese deseo de ser hermoso se me fue hace mucho, porque dije, ese milagro Dios no ha hecho, así que no lo va a hacer. Pero cualquier deseo que empieza a plantearse en el corazón, tengo que seguir pensando que he sido crucificado. El presente mundo se enfoca en autopreservación e imagen. Los del mundo venidero son crucificados a este mundo y sus deseos. Acuérdense que dice 1 de Juan, no améis al mundo. Ahora bien, no está diciendo no améis a este mundo, la gente, no. Porque unos versículos anteriores, Juan había dicho, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas. Así que no está diciendo aborrece a la gente. Pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo este sistema es pasajero. Y podemos ver que en un virus microscópico casi cayó completamente. Así que es algo muy inestable. Muy inestable. Versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué valor le pones a tu alma? ¿Qué valor le ponemos cuando realmente amamos más de este mundo? Jesús presenta tanto una dicotomía como una paradoja. Una dicotomía son dos cosas opuestas que se oponen. Una falsa dicotomía es cuando decimos que son opuestas cuando no lo son. Pero una dicotomía son dos cosas distintas que se oponen. Pero también es una paradoja, porque dice, si amas a tu vida, la vas a perder. Entonces, debo amar a mi, debo aborrecer. ¿Cómo es eso? Porque si quiero ganar mi vida, tengo que amar mi vida primero, pero si amo mi vida, la voy a perder. Por eso tenemos que escuchar en categorías. Despreciar tu vida presente, lo que tú eres según este mundo, la tienes que despreciar para ganarla en él. Amar a tu presente vida y no tendrás vida con él. Esto, sí, por favor, esto es lo que está diciendo Jesús. Acuérdense nuevamente, gracias, que el corazón es exclusivo. No es multitask el corazón humano. No puede decir amo a este mundo al 30% y al mundo venidero como el Señor Jesús al 70%. Mi esposa es multitask,
puede hacer 20 cosas a la vez. Si yo hago más que una cosa, todo se me cae. Pero el corazón no puede ser como mi esposa en sus actos. El corazón es distinto que la mente. En el corazón no podemos ser multitask. No puedes. No puedo amar al Señor y a este mundo o las riquezas de este mundo. No puedo hacer 50 por 50 allí. Es exclusivo el corazón. O es para lo que te puede dar este mundo o es para el Señor. No hay micha. No se puede poner la de Puebla. ¿Okay? Es todo o nada. Jesús nos está pidiendo algo muy grave aquí. Y parece el legalismo. Pero no han notado que aventamos la palabra legalismo o religión mucho cuando nos incomoda algo. Yo sí lo he hecho. Y luego dice Jesús, vamos a llegar a las últimas dos partes que nos pueden confundir. Ahora dice algo Jesús que parece distinto al Evangelio. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Está diciendo, no pongan sus ojos en este mundo. Yo vendré con mi Padre en las nubes, enviado por el Padre. A eso han llorado, no lo que está aquí. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pues parece que estamos en la misa, porque nos está dando, quizás de aquí hay algunas cosas, una lista que debemos cumplir de esas obras. Mis hermanos, escúchenme muy bien lo que va a pasar aquí. Y esto es algo que cada iglesia que se dedica a la predicación expositiva por libros va a ser enfrentada. ¿Ok? Y es las categorías que usa la Biblia. Y eso es algo hermoso. Mira esto. ¿Está diciendo Jesús que somos salvos por obras? Uno quizás diría que sí. Pero hay tres maneras comunes y erróneas en que se suele entender este texto. Uno es que el Evangelio de Jesús se basaba en la ley. Jesús dijo esto antes de su muerte. Y el Evangelio es un evangelio distinto a lo que creemos hoy. Eso no solamente es una falacia, eso es herética. En otras palabras, si esto es tu corazón, según Pablo, no estás en Cristo. Ten cuidado con esto. Número dos, Jesús habla aquí de cómo serán juzgadas las naciones en la segunda venida para entrar en 1000 años de reinado en planeta Tierra. Está hablando del milenio, cuando Jesús viene y juzga las naciones. También dicen lo mismo de Mateo 25, de las ovejas y las cabras. Eso está hablando de las naciones, no está hablando de una persona y su salvación. Jesús no habla aquí de la salvación, está hablando de cómo juzgará a las naciones cuando viene, según sus obras, para el milenio. Y una tercera manera es que nosotros aportamos para nuestra salvación, salvación por obras. Eso se llama sinergismo, una base filosófica de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuál de las tres es? Ninguna. Las tres son erróneas, completamente erróneas. ¿Por qué dice Jesús, pagará a cada uno conforme a sus obras? Pues vamos a ver después lo que dice Pablo y Santiago. Por favor, yo sé que los siguientes 5 minutos parece clase de seminario, pero vamos a estirarnos si es necesario. Pero esto es algo muy interesante para poder recibir las palabras de Jesús en vez de ignorar y mejor voy a Romanos, mejor Jesús ya no, voy a Romanos. Pablo dice no es por obras. Cuando puedo recibir lo que toda la suma de la palabra dice, eso es lo que da edificación, no solamente en partes. Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Ahora va a citar a Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es por la fe, no es por obras. Pero miren lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, vano hombre, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, le fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué? Hay un debate en la Biblia. Me gustaría ver Pablo y Santiago debatiéndose, pero no es un debate. Están diciendo lo mismo. Se los voy a demostrar. Presta mucha atención. Si aprendemos esto, vamos a poder tomar la suma de la palabra y entender lo que está diciendo. Somos justificados por la fe. Romanos 4, 2-3, lo que les mostré, enseña eso. Y también lo dice Santiago, lo que les acabo de leer. Y Pablo cita a que Abraham fue justificado por fe. Santiago cita que Abraham fue justificado por la fe. Pablo cita Génesis 15, 4-6 para decir eso. Santiago cita a Génesis 15, 4-6 para decir que, hasta aquí están en completo acuerdo. ¿Qué dice Génesis 15? Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Santiago y Pablo están diciendo todo igual hasta aquí. Pero Pablo solo hace referencia a Génesis 15 porque en Romanos 4 acaba de hablar de los judíos que creen que la salvación es por obras, también con Jesucristo, como Cristo y obras. Y Pablo está diciendo: no es por obras. Pero Santiago ahora va a agregar a Génesis 22 una obra de Abraham, porque está hablando de una iglesia que cree en la gracia barata. Que cree, como muchos hoy, solo confiesa a Jesús y serás salvo, y luego sigue viviendo como quieras. Quizás le haces una oración, un rezo, y Él te va a apoyar en tu camino, porque todo se trata de ti, y serás salvo al final. Y ahora Él tiene que decir: la fe de Abraham obró. Y mira esto. Ahora también Santiago cita Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios está probando la fe con la cual fue salvo para ver si es una fe activa. Ahora Dios ya sabe, pero Dios quiere comprobarlo ante Él también y nosotros. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y Abraham hizo esto con fe, porque dice Hebreos que Abraham sabía que si lo matase, Dios lo iba a resucitar, porque ya había prometido Dios que iba a tener descendencia a través de él. Entonces no puede quedarse muerto. Entonces, mira esto: la fe a través de la cual Abraham fue salvo hace años se comprobó verídica cuando ofreció a su hijo. Ahora miren el siguiente diagrama y luego vamos a salir de esta parte, la parte con mucha historia, perdón. Es esto: Génesis 15, el anuncio del futuro hijo, y luego pasan 25 años hasta el nacimiento de Isaac, en Génesis 21. Y luego desde el nacimiento de Isaac hasta que Abraham ofrece a Isaac como holocausto, fueron más o menos 20 años. Entonces, desde el momento que Abraham es justificado por la fe, pasan 45 años hasta que su fe es probada para ver si es una fe verdadera o no. Entonces, hazte la pregunta: ¿fue Abraham salvo en el anuncio de su hijo y creyó, o fue salvo 45 años después? Las Escrituras dice 45 años antes.
Entonces, lo que pasa, Pablo y Santiago citan a Génesis 15, que fue salvo por la fe. Y luego Santiago dice, pero esa fe produce obras. Entonces, es la única clase de fe que salva. Ahora estamos entendiendo que Pablo y Santiago no están en un debate. Están hablando a dos audiencias distintas. Unos legalistas, Pablo, y Santiago está hablando a unos de gracia corriente. Como el debate de las 90s, aquí. ¿Puedes ser salvo como Jesús con su Salvador, pero no como su Señor? La respuesta es absolutamente no. Versículo 27, la nueva vida que Dios otorga a su pueblo redimido por medio de la fe, sin obras, solo se hace evidente por las obras hechas con la fe. Y ese es el punto de Santiago. Porque mira, no eres salvo por obras. Jesús mismo lo enseña. No es algo de Pablo, no es otro evangelio. Jesús mismo dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces Jesús no enseñó salvación por obras, enseñó una salvación que produce obras. Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos solo citan eso, pero ¿por qué ignoran el versículo 10? Porque somos hechura suya, somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las obras, somos salvos para las obras. ¿Ok? En otras palabras, si a mí me dices yo, fui al mejor cirujano del mundo y me dio un nuevo corazón, y este cirujano estudió en Emory, y este cirujano es la mejor precisión, voy a decir, déjame de hablar de cirujano, por favor. Déjame sentir tu corazón. Voy a escuchar tu corazón. Y si está palpando bien, eso es lo único que tienes que decirme. Es el mismo aquí. Yo tuve una oración con el niño, hasta lloré. Yo dije, Jesús, quiero seguirte. Ok, qué bueno. Pero deja sentir el latido de tu corazón. Vamos a ver si esa salvación está produciendo obras. ¿Me están entendiendo eso? Ok, casi terminamos. Ya estamos en el último versículo. No sé cuántos minutos llevamos. Ese es el versículo más difícil, pero no es lo más difícil. Para mí es el más hermoso. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice Jesús a sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Está diciendo Jesús que algunos de sus discípulos no van a morir, van a vivir hasta la segunda venida de Cristo? Eso dicen los mormones, por eso creen que Juan todavía está vivo. Y a veces uno se les quiere preguntar, entonces si ustedes son la única iglesia verdadera, ¿por qué Juan no llega? Dicen que Juan está aquí en planeta Tierra, el apóstol Juan, caminando, nunca murió. Mis hermanos, número 1, voy a citarles de Sam Waldron y luego les voy a mostrar algo en el versículo que lo dice, que lo responde. Y es algo que a mí, hasta como la cuarta, quinta vez que leí el texto, digo, ¿por qué no vi esto? Es porque mis ojos nada más brincan eso. Ya están pensando, ¿cómo es posible? Y ni vi lo que dijo el texto. Mateo 16, 28, junto con sus pasajes paralelos, ustedes saben, este acontecimiento está escrito también en Lucas y Marcos y Mateo, ¿ok? En sus pasajes paralelos en Marcos 9 y Lucas 9 ocurren en los 3 veces inmediatamente antes del relato de la transfiguración. Justo antes, en los 3 relatos. Es importante creer que esta yuxtaposición sea una coincidencia. Es imposible creer eso. El lenguaje de la venida de Cristo en su reino parecería entonces ser una referencia
a su transfiguración en el monte, que fue una especie de precursor de su segunda venida en gloria. También lo que sugiere esta identificación es la referencia a algunos de los que están aquí, porque 3 de los que estaban ahí iban a ver la transfiguración: Pedro, Jacobo y Juan, que acompañaron a Jesús hacia el monte de transfiguración. Y eso vamos a ver la semana entrante, creo. La transfiguración es un vistazo de Jesús en su reino en gloria, que reciben unos de ellos. Ahora, vean esto. El versículo 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con los ángeles cuando viene la segunda vez. Pero el versículo 28 no dice, y algunos de ustedes verán eso y no van a morir antes. No dice eso. El versículo 28 lo cambia. El Hijo del Hombre viniendo en su reino, algunos de ustedes lo van a ver. Ahora vamos a ver cómo lo dice en Marcos. Marcos 9:1, también les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En Lucas dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y luego Pedro, hablando de la monte de transfiguración, hacia atrás dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue uno de los que no gustó la muerte hasta que pudo ver a Cristo en majestad en el monte de transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios, ¿qué? Padre, honra y gloria. ¿A quién das honra y gloria? A un rey. Lo vio en su reino. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mis hermanos, entonces, ¿por qué digo que en el texto me dice algo? Vean el texto nuevamente. ¿Qué dice aquí? ¿Y quieren ver la parte que me brincó la vista varias veces? Esta parte. Hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Si esto está hablando de la segunda venida, no van a probar la muerte. En el texto está diciendo que sí van a morir, pero antes de morir van a ver al Hijo en su reino. Pero si esto estuviese hablando de la segunda venida, entonces ¿cómo van a probar la muerte después? ¿Me están entendiendo ese punto? Ok, ¿qué dice Jesús? Hay algunos que están aquí que no van a morir. Luego no dice, si no verán al Hijo en su reino. Dice, no van a morir hasta que han visto al Hijo en su reino. Eso es distinto. Eso quiere decir que hay algunos aquí, 3, Jacobo, Juan, Pedro, que sí van a morir. Pero no van a morir hasta que me hayan visto el reino en gloria. Entonces, ¿Jesús puede estar hablando de su segunda venida? No. Porque si yo te digo, ok, tú no vas a probar la muerte hasta que comes mis chiles rellenos. Y luego quizás vas a morir porque no lo sé hacer. ¿Estoy diciendo que jamás vas a morir? No. Estoy diciendo tú vas a morir. Pero antes de morir vas a ver a mis chiles rellenos. Y luego te vas a morir quizás. ¿Cómo es que esto pudiera estar hablando de la segunda venida de Cristo si aún van a morir después? No van a morir hasta que esto pasa. Si Jesús estuviese hablando de la segunda venida, Él dijo, no van a probar la muerte, sino van a ver al Hijo y luego serán resucitados y nunca van a morir.
Pero si van a probar la muerte, entonces no puede estar hablando de la segunda venida. Tienen que hablar de otra cosa. ¿Ahora sí me hice entender? ¿Sí? Ok, perdón. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Y también lo dice Lucas, hasta que vean. No van a morir hasta que vean el Hijo en gloria. Entonces sí van a morir. Después de eso, entonces no puede ser la segunda venida, porque cuando Cristo viene seremos resucitados y jamás vamos a probar la muerte. Pues, repaso de todo y todo luego voy a terminar. Nuestro rumbo en Mateo, de aquí para adelante, va en pos de la cruz. Número 2, la revelación sin redención y la obra del Espíritu Santo no es suficiente. Eso casi nunca me van a escuchar decir, pero lo debo decir más seguido. Cuando pasas tu vida defendiendo la palabra y la suficiencia de la palabra, a veces se te puede olvidar que la redención y la llenura del Espíritu Santo lo hace la palabra suficiente, porque la palabra en sí no es. Si fuese suficiente sin redención y sin el Espíritu Santo, entonces todo el mundo sería salvo solo con escuchar la palabra. El corazón apegado a lo que este mundo ofrece en cuanto a aprobación y seguridad no es digno de seguir a Cristo. Y último, la fe sin obras es muerta. A recibir prédicas, la lectura privada, pidamos a Dios que nos abra el entendimiento del corazón de las implicaciones de lo que aprendemos. Examinemos nuestras vidas y pidamos a Dios que examine nuestros corazones, porque nosotros no lo podemos hacer. Según Jeremías, tú no puedes examinar tu corazón. No puedes decir, Esdras, examina tu corazón. Le estoy pidiendo algo imposible. No puedes examinar tu corazón. Tú puedes examinar algo de tus intenciones. ¿Qué dice el salmista? Dios examina mi corazón. Porque Jeremías 17:9 dice que tú no puedes conocer tu corazón. Si dices, no, ¿quién ha dicho, yo sé que mis intenciones fueron buenas? Ok, está bien, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si no conoces a tu corazón? Yo no conozco mi corazón, realmente puedes haber tenido intenciones malvadas, y yo también. Las obras sirven de termómetro espiritual. No te salvan. Si no, es como cuando vas al médico y te ponen un termómetro. Te pueden decir si hay algo mal. Si no tienes un deseo de servir a Cristo, entregar tu vida al reino venidero, entonces hay algo mal ahí. Pues, ¿cómo voy a terminar esto entonces? Porque les di mucha información. En esto, una parte del título de la prédica, la feria de vanidad. ¿Por qué dije que una gloria mayor que la feria de vanidad? John Bunyan fue encarcelado por 13 años porque no se sometía al libro de oraciones comunes de la iglesia anglicana y predicaba mejor en las calles del evangelio. Y en una parte de su cárcel, cuando estaba en la cárcel, él escribió parte del Progreso del Peregrino. Después de la Biblia, es el libro más vendido en el mundo. Eso fue hace 10 años, no sé ahora. Pero él lo escribió en el siglo XVII, El Progreso del Peregrino. Este libro he leído a mis hijos y les animo a que lean este libro a tus hijos. Y él habla, es alegórico todo el libro. Y es alegórico que un hombre que se llama Sin Gracia, luego es convertido su nombre a cristiano, después de que el evangelista lo habla de la destrucción venidera de su pueblo, que huya hacia la ciudad celestial. Pero en su huida va a tener que pasar por desiertos, por inundaciones y por una ciudad que se llama Vanidad. Y en la ciudad Vanidad hay una feria. Y la feria está lleno de los placeres del mundo, y todo cristiano tiene que pasar por esta feria, porque va en el camino en pos de la ciudad celestial. ¿Están entendiendo la alegoría aquí de eso? Está hablando de la vida cristiana. Todo cristiano será enfrentado con la vanidad de esta vida. No hay manera, en otras palabras, no está diciendo vamos a ser monjes todos. No hay manera de huir de esto. La vida que va a la ciudad celestial atraviesa vanidad, y vanidad tiene una enorme feria. Ok, les voy a leer un resumen de un capítulo y con esto terminamos. Ok, escucha esto muy bien. Yo creo que esto aterriza lo que está diciendo Jesús acerca de
¿A qué precio quieres vender tu alma? Al salir del desierto, cristiano y fiel, un compañero que ya tuvo, que su nombre es Fiel, ven ante ellos un pueblo al que deben entrar porque el camino santo lo atraviesa. Es una ciudad antigua llamada Vanidad, donde durante todo el año se compran y venden mercancías tales como casas, tierras, oficios, lugares, honores, preferencias, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres y delicias de todo tipo, como prostitutas, esposas, maridos, hijos, amos, sirvientes, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y todo lo demás. Al entrar en el pueblo, los dos peregrinos son la causa de un gran revuelo. Su vestimenta es diferente a la de la gente del pueblo y hablan un idioma, el idioma de Canaán, que no se entiende. Son claramente hombres extranjeros y son tachados de tontos o chiflados o locos. Pero lo que más irrita a la gente del pueblo es su actitud hacia los productos que se exhiben en la feria. Cuando se les llama para ver su mercancía, vuelven la cara, se tapan los oídos con los dedos y gritan: aparta mis ojos de la vanidad. Y la gente está en la feria diciendo: ¿por qué no compras? Aparta de mis ojos la vanidad. Y la gente empieza a dar problema. Cuando se les pregunta burlonamente que podrían estar interesados en comprar, responden: compramos la verdad. Una multitud se reúne para burlarse de ellos y vilipendiarlos, algunos pidiendo a otros que los golpean, lo que conduce a un gran alboroto y al arresto de los peregrinos por perturbar la paz. Luego de ser interrogados, son arrestados por perturbar la paz, solo por negar comprar de la feria. ¿No les parece algo del siglo XXI? Luego de ser interrogados, son severamente golpeados y encerrados en una jaula de hierro para convertirlos en un espectáculo para la multitud, siendo por algún tiempo objetos de la diversión o malicia o venganza de cualquier hombre. En esas difíciles circunstancias, cristiano y fiel se comportan de manera tan sabia y sobria que algunos de los habitantes del pueblo comienzan a simpatizar con ellos e instan a su liberación. Esto divide la ciudad en dos facciones que pronto chocan en las calles, creando otro alboroto. Los presos, aunque no han hecho nada, también son culpados de esto, y las autoridades deciden enjuiciarlos por ser enemigos y perturbadores de su oficio, que han provocado conmociones y divisiones en la ciudad, que habían ganado un seguimiento por sus propias opiniones más peligrosas en desprecio de la ley del príncipe. Hoy absorbe esto porque esto es tan descriptivo de hoy. Los cristianos solamente juzgan a la gente, se creen santos y se creen mejor que todos, cuando solamente quieren servir al Señor. Y porque no compras en esta feria del mundo, porque no inviertes en su vanidad, dicen que nosotros nos creemos mucho y creemos mejor que el resto del mundo. Ustedes están viendo, se está hablando exactamente de eso. Fiel es el primero en ser llamado ante el juez. El juez se llama Señor Odio Bien. Cuando se le permite hablar en su propia defensa, se declara un hombre de paz destinado a un viaje inocente a la ciudad celestial. En cuanto al príncipe del lugar, puesto que es Belzebub, al enemigo de nuestro Señor, lo desafío a él y a todos sus ángeles. Para testificar contra Fiel, están en una corte, ¿no? Para testificar contra Fiel, se presentan 3 testigos. ¿Quiénes son? Envidia, superstición y adulación. Jurando falsamente, Envidia testifica que conoce a Fiel desde hace mucho tiempo, aunque no lo conoce, apenas entró en la ciudad. Que siempre ha sido un alborotador, denunciando persistentemente las leyes y costumbres de la ciudad. Superstición, que había escuchado a Fiel decir que todos en la feria de vanidad estaban condenados por su religión, era vana. Entonces viene superstición y dice: hey, y él dice que todos somos condenados por nuestra vanidad de religión. Entonces están en un juicio, siendo sentenciados, y hay falsos testigos. Adulación es otro falso testigo, que conocía bien al acusado, que criticaba continuamente a nuestro noble príncipe Belzebub y sus honorables amigos, señor hombre viejo,
Señor delicia carnal, Señor lujoso, Señor deseo de vanagloria, Señor lascivia, Señor avaro, con todo el resto de nuestra nobleza. Ha insultado a nuestro pueblo y nuestros principales líderes. Volviendo hacia Señor odio bien, agrega que fiel no ha tenido miedo de insultarlo, mi Señor, que ahora está designado para ser su juez, llamándolo malvado impío, con muchos otros términos difamatorios similares. El jurado, habiendo escuchado los falsos testigos y la respuesta de fiel, se retira para discutir qué se debe hacer. Casi terminamos. Veo claramente que este hombre es un hereje, dice el señor ciego, capataz de jurado. Fuera con tal hombre de esta tierra, grita el señor no bueno, el señor malicia, el señor ama lujuria y el señor vivo suelto están de acuerdo. A la horca, exclama el señor temeridad. Es un miserable, dice el señor altanería. Se le hace demasiado favor con ahorcarle, dice el señor crueldad. Después de que el señor mentiroso y otros miembros del jurado expresaron puntos de vista similares, el señor implacable resume: declarámosle pues en el acto digno de muerte. El juez odió bien, se complació en ordenar la ejecución del fiel de acuerdo con las leyes del país. Primero lo azotaron, luego lo abofetearon, le cortaron la carne con cuchillos, después la apedrearon y le hirieron con sus espadas y por fin le redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el final de fiel. Pero este fue solo su fin terrenal, como había profetizado el evangelista, porque sin que nadie lo viera, más detrás de la multitud vi un carro con 2 caballos que le esperaba, y tan pronto como lo despacharon sus adversarios, fue arrebatado por él en las nubes, camino derecho a la puerta celestial. Por alguna razón inexplicable, Cristiano no es llevado a juicio y después de un tiempo escapa y estaba nuevamente en camino, pero no solo, ya que se le une Esperanza, un nativo de la feria de vanidad, a quien le había impresionado tanto las palabras y el comportamiento de los peregrinos durante sus sufrimientos que él mismo decidió convertirse en peregrino. A muchos más de la feria de vanidad seguirán su camino a su debido tiempo. Le dice Esperanza a Cristiano, quien está complacido con haber ayudado a romper el poder de Beelzebub. Lee eso a tus hijos. Y al final, John Owen dijo, y eso es lo que Pedro tenía que aprender: nadie verá la gloria de Cristo por la vista en el cielo que no la vea en alguna medida por la fe en este mundo. Nadie de que está en la presencia de Cristo ahora, viendo su gloria, nadie ahí la vio por primera vez cuando llegó. La vio aquí de alguna manera primero. Y eso es según Corintios 4, 6. Mis hermanos, Cristo nos ofrece una gloria mayor que la feria de vanidad. ¿Qué va a costar para que yo pueda dejar de hallar satisfacción en este mundo? ¿Qué va a suceder para que algunas mamás y papás, pero más mamás, en esta congregación suelten a sus hijos al campo misionero en lugares peligrosos y que los enterremos aquí adorando a Dios en alabanzas cuando algunos de ellos mueran? ¿Qué tiene que suceder para que dejemos la feria de vanidad y corramos hacia la ciudad celestial, perdiendo quizás algunos hijos en el camino para la gloria de Dios? ¿Qué tiene que suceder? Las palabras de Jesús aquí no son muy duras, son ciertas. Oremos. Nuestro gran Dios y Rey, te doy gracias por tu palabra, Señor. Aun cuando tu palabra es un poco difícil aceptar.
Señor, denunciamos el legalismo, no es bíblico, pero perdónanos, Señor, cuando hemos llamado legalismo todo lo que nos incomoda. Señor, rompe cualquier liga en nuestros corazones que nos han atado al amor a este mundo. Te pido, Señor. Te ruego, Señor. No podemos brincar las palabras de Jesús aquí, ignorarlas, porque por toda la eternidad rendiremos cuenta por eso. ¿Cómo respondemos? Señor, yo te pido. Yo te pido, Señor, que dejemos de querer salvar nuestra vida y que nos crucifiques con Cristo. Y ahora lo que vivamos sea solo por la fe en el Hijo, con ningún tesoro aquí en este mundo que nos aferra a Él. Y solo que quede lo que me aferra a ti, Señor. Y eso te ruego, Señor, sabiendo que tú eres el único que lo puede hacer. Y Señor, si hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo, Señor, yo te pido que caiga bajo una terrible convicción para que vea que la feria de vanidad nos está llevando a la muerte. Pero hay esperanza en Cristo, que entren al camino celestial, los ojos puestos en Cristo, siendo trasladados a un nuevo reino. Concédele la fe, el arrepentimiento, te pido, Señor, para tu gloria, para confiar en la muerte de Cristo en la cruz y en su resurrección como su única esperanza de gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.